¿Estamos listos entonces? Pero un traguito tampoco. Ya. Entonces procedamos a abrir las puertas y que pasen todos. Por favor, ocupen los asientos las personas que están de pie. Adelante ahí. Vamos a dar un par de minutos para que se tomen las imágenes por los medios y enseguida comenzamos. Bien, vamos a empezar la audiencia. Se da inicio a la audiencia. Dispondrán los señores abogados, luego de la relación, de un máximo de 30 minutos para sus respectivas exposiciones, comenzando por el Ministerio Público, luego la parte del Consejo de Defensa del Estado y finalmente la defensa. No existe réplica en esta audiencia. Señora relatora, puede iniciar la relación. Gracias, señoría. En ingreso Corte Pleno 39 del año 2016, en antecedentes sobre solicitud de desafuero respecto del honorable diputado Cristian Erwin Urizar Muñoz, solicitud formulada por el fiscal regional don Pablo Gómez Niaga, señalando en este punto, señoría, que el señor Urizar se desempeña como diputado desde el 11 de marzo del año 2014, designado hasta el 11 de marzo del año 2008, correspondiente al distrito 10, que comprende las comunas de Cabildo, Calera, Hijuelas, La Cruz,
La Ligua, Nogales, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Quillota, Quintero y Zapallar. Indica, señoría el señor fiscal, que esta investigación se inicia por una denuncia efectuada por militantes del Partido Socialista, a lo cual se sumó luego un memorándum por parte del asesor jurídico del Gobierno Regional de Valparaíso, además de una querella por estafa que fue interpuesta por el Gobierno Regional en contra de Luis Vázquez Aguillón, la cual fue luego ampliada por el Consejo de Defensa del Estado, querellándose además en contra del diputado antes individualizado del señor Vázquez Aguillón y también en contra de doña Carolina Ibaceta Arenas y en contra del señor Torres, quien fuera alcalde de Quillota. A todos ellos, señorías, se imputa el delito de fraude al fisco previsto por el artículo 239 del Código Penal en dos aristas, señoría. En la primera arista, que dice relación con 10 proyectos, sería un delito reiterado de fraude al fisco en grado de consumado, y respecto de la segunda arista, que correspondería a un solo proyecto, sería un fraude al fisco en grado de frustrado, imputándose a todos ellos la calidad de autores. Para contextualizar, señoría, estos antecedentes, a la fecha en que se sucedieron los hechos en materia de la formalización y ahora de la solicitud de desafuero, respecto de lo que es la primera arista y en lo que dice relación con los delitos reiterados de defraudación que imputa el Ministerio Público a el honorable diputado, señala que durante los años 2011 y 2013, y en específico, habiendo sido designado el señor Urizar como consejero regional del Gobierno Regional de Valparaíso para el distrito 10 y lo que era la comuna, de Quillota, la provincia de Quillota, él, señoría, como consejero regional, tenía la obligación de participar en la aprobación de los proyectos sociales que se presentaran ante el Gobierno regional con cargo al 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que estaba previsto y aprobado por la Ley de Presupuesto. Dentro de este contexto, señoría, la Fiscalía indica que existe un 6% que se entrega del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y dentro del cual existe un acuerdo político en el cual el 30% de ese 6% era utilizado por el intendente y el otro 70% era a su vez distribuido entre los 28 consejeros a fin de que cada uno de ellos tomara y aprobara y participara en los proyectos que convinieran más a sus comunas, toda vez que ellos en calidad de consejeros regionales tenían mayor conocimiento de las necesidades de las comunas sobre las cuales ellos estaban designados. En este punto, señoría, este 6% correspondía a un 2% para actividades culturales, para actividades deportivas y un 2% para seguridad ciudadana. En este punto, señoría, lo que señala el Ministerio Público es que dentro de este contexto y que radica ya en la teoría del caso que sostiene la Fiscalía en contra del honorable diputado, señala que en su calidad de funcionario público que pertenecía al Consejo Regional y consejero regional, consintió en la defraudación fiscal cometida por su amigo y socio político, según se indica, don Luis Vázquez Aguillón. Toda vez, señoría, que según refiere el señor Luis Vázquez Aguillón es representante legal de la empresa Genes, empresa individual de responsabilidad limitada. Este fondo, señoría, al cual hacía referencia y que corresponde a el porcentaje que le habría correspondido al consejero regional para el desarrollo de proyectos dentro de la comuna y de la provincia de Quillota, él, señoría, en conjunto con el que se señala es su socio político y amigo, habría promovido a través de la empresa Genes la captación de asociaciones, son personas privadas sin fines de lucro, que eran a su vez también, cuyos dirigentes pertenecían al Partido Socialista. Y con lo cual, entonces, el señor Vázquez habría captado a estas asociaciones para efectos de que postularlas a los proyectos y así obtener las aprobaciones en el gobierno regional, lo cual habría sido apoyado por el diputado Urizar.
¿Qué es lo que señala, señoría, la Fiscalía? Que en este contexto la empresa Genes habría ofrecido a estos diferentes grupos y que se señalan y se desarrollan dentro de la solicitud de desafuero en proyectos del 1 al 7 que recayeron en organizaciones como el Centro Cultural Rucamanqui, Agrupación Cultural Artística, Recreativa y Ecológica Recrearte, Comité Habitacional My Dream House de La Calera, y luego se repiten las mismas personas antes señaladas. Y respecto del proyecto número 8, que era una habilitación de espacios públicos y la capacitación a vecinos de seguridad ciudadana, a la Agrupación Cultural Artístico y Recreativa y Ecológica Recrearte, y finalmente los proyectos números 9 y 10 de fiestas infantiles para niños de las comunas de Hijuelas y Nogales, y las cuales estuvieron a cargo del Centro de Madres Nueva Ilusión y Junta de Vecinos Rabuco. ¿Qué es lo que señala? Se ofrecía por parte de Vázquez este proyecto a estas asociaciones con un determinado precio. Luego de aprobado el proyecto, con la intervención del diputado Urizar, según refiere el Ministerio Público, los fondos habrían sido entonces consignados en la cuenta corriente de cada una de estas personas sin fines de lucro, y por lo tanto luego el señor Vázquez habría concurrido y habría retirado la diferencia de precio que se habría pactado con dichas personas jurídicas. A saber, si se había señalado que en un inicio el proyecto tendría un valor de 450.000 pesos a la persona, lo cierto es que el proyecto luego era presentado por una suma de 10 millones de pesos, siendo esta suma consignada en la cuenta de la persona jurídica sin fines de lucro y luego retirada entonces por el señor Vázquez. Lo que señala, señoría, la Fiscalía es que en este punto, como el proyecto y la presentación y la rendición de cuentas corrían todo por cuenta de quien presentaba el proyecto, era el señor Luis Vázquez, quien luego acomodaba la rendición de cuentas, exacerbando los valores y los ítems de gasto, con lo cual determinaba una sobrevaloración del proyecto y una diferencia de dinero que habría sido entonces que habría ido en directo perjuicio fiscal. En esta situación, señoría, la Fiscalía señala entonces que la participación del diputado Urizar radica en que, habiendo sido él miembro del gobierno regional, habría participado en la aprobación de estos proyectos, a sabienda que quien reportaría las utilidades sería el representante legal de Genes, empresa individual de responsabilidad limitada, el señor Vázquez Anguillón, quien refiere la Fiscalía sería su amigo y socio político. Dentro de este punto, señoría, refiere además la Fiscalía que dentro del proceso de aprobación de los proyectos se les asigna un puntaje una vez que estos son presentados y tienen que cumplir con ciertas bases. Se les tiene que asignar un valor de 60 puntos. Refiere que incluso la Fiscalía indica que en algunos casos en que los proyectos fueron desestimados por estos informes técnicos por no haber alcanzado el puntaje primitivamente establecido, a través de la intervención del diputado antes referido, respecto al cual se solicita el presente desafuero, estos programas habrían sido reevaluados y por lo tanto se habría aumentado el valor de los mismos, para lo cual luego fueron incorporados en las listas de aquellos proyectos elegibles y siendo entonces él votando luego para que los mismos fueran desarrollados, lo cual reportaba entonces esta ganancia a el señor Vázquez. Dentro de este contexto y en lo que es la teoría del caso de la Fiscalía, indican que el reporte, el beneficio que reportó el diputado, radica, señoría, en un beneficio de evidente utilidad pública. Respecto de los montos, señoría, los proyectos, señoría, tuvieron un valor de 117.500.000 pesos y respecto de los cuales el valor sería mucho menor, lo cual habría reportado una ganancia sobrevalorada de 60 millones de pesos como mínimo, señoría. Estos son los hechos que señala el Ministerio Público como dentro de lo que ocurrió en la arista primera de la formalización. Como arista segunda, señoría, dice relación con el proyecto que consiste en
y que se denomina como danza folclórica del grupo Danza Folclórica. Y en este punto, señoría, y que habría sido motivo por el cual se produjo el conocimiento de los hechos y la denuncia por parte de los militantes del Partido Socialista, toda vez que, habiendo ellos reclutado a quien figuraba como la representante del grupo folclórico Danzas de mi Tierra, en una fecha muy cercana al término del plazo para poder postular a estos proyectos y la presentación de los proyectos, señala, señoría, que el diputado Urizar con el señor Vázquez habrían concurrido a la casa de la representante legal de este grupo folclórico y le habrían ofrecido entonces la formulación de un proyecto sobre la base de un ingreso para el grupo de 300.000 pesos. Sin embargo, señoría, se refiere que luego la representante habría tomado conocimiento de que el proyecto fue presentado por un valor total de 8 millones de pesos, lo cual le habría despertado algún tipo de cuestionamiento o, señala el Ministerio Público, habría sospechado sobre la legalidad del proyecto que se estaba presentando a nombre de su grupo folclórico, motivo por el cual concurrió a pedir asesoría y, en definitiva, se efectuaron las denuncias pertinentes, motivo por el cual el dinero que se consignó en la cuenta corriente de este grupo folclórico fue de 8 millones de pesos, indicando el Ministerio Público que en reiteradas ocasiones tanto el diputado Urizar como el señor Vázquez habrían concurrido al domicilio de esta persona para efectos de obtener la restitución de los 7.700.000 pesos, que era la diferencia por sobre los 300.000 pesos que se habrían pactado originalmente, no habiendo hecho devolución de este dinero la persona a cargo del grupo folclórico, motivo por el cual entonces en este caso se configura el delito a juicio de la Fiscalía como en grado de frustrado, señoría. Estos son los antecedentes. El Ministerio Público refiere que existe prueba testimonial, documental, pericial, señoría, respecto de, para sostener estas imputaciones efectuadas respecto del honorable diputado, señoría. Tiene la palabra el representante del Ministerio Público. Gracias a vuestra señoría ilustrísima. Alego en representación del Ministerio Público, solicitando al Pleno de esta Corte que acoja la petición de desafuero del diputado Urizar, actualmente en ejercicio, electo por el Distrito 10, que comprende comunas de la provincia de Quillota. Esto es relevante porque los proyectos tienen incidencia, ¿verdad?, en esa zona territorial. El señor Urizar efectivamente se encuentra formalizado por el delito de fraude al fisco que habría cometido en su condición de funcionario público, esto es consejero regional, en el periodo de marzo del 2009 a noviembre del 2012. Ese es el periodo en que él se desempeña como consejero regional, luego renuncia, digamos, a este cargo para asumir funciones propias de campaña. Este proceso penal, su señoría, efectivamente se inicia por una denuncia de dos militantes del Partido Socialista, del mismo Partido Socialista, y a ello se suma luego una denuncia del gobierno regional, que es el organismo titular de los fondos, y le sigue posteriormente una querella respecto de Luis Vázquez. Este es un personaje muy importante en esta historia, el representante legal de la empresa Genes. El Consejo de Defensa del Estado se querella contra Luis Vázquez porque él, en definitiva, es el que figura ejecutando como empresa externa estos proyectos, pero luego comienza en el proceso penal a surgir elementos que dan cuenta de que el señor Urizar, ¿verdad?, quien pretendía ser candidato por el Distrito 10, estaba vinculado con estos proyectos. Y entonces el Consejo amplía su querella ahora directamente contra el diputado Urizar. El Ministerio Público formalizó investigación respecto de don Cristian Urizar, respecto de Luis Vázquez, de su pareja Carolina Baceta, que va a actuar como coordinadora de estos proyectos, y respecto de Lautaro Correa, concejal de la comuna de Calera. Estos tres últimos, su señoría, se encuentran sujetos a medidas cautelares del artículo 155, es decir, todos los imputados menos el señor Urizar, que hasta el día de hoy goza de fuero. Durante el proceso penal, el Ministerio Público recogió, su señoría, 100 testimonios, más de 300 documentos y un peritaje contable que le hacen tener convicción acusatoria. Es por ello que cerró la investigación y ingresó la acusación pidiéndole, desde luego, al Tribunal de Garantía que suspenda su resolución mientras no se resuelva la solicitud de desafuero que hoy día discutimos.
Bien, su señoría, voy a dividir mi exposición en 4 grandes temas: contexto normativo y proceso de asignación de fondos, donde me interesa explicar fundamentalmente 2 cosas: una irregularidad detectada, que es la práctica de la reevaluación, y el pacto de cuotas. Voy a referirme también a los hechos, esto es, a la imputación del Ministerio Público y a la prueba de la sobrevaloración y a la prueba del dolo. Respecto del contexto normativo y el proceso de adjudicación, ya se ha dicho algo aquí. Efectivamente, su señoría, los gobiernos regionales tienen como función, de acuerdo a su ley orgánica, facilitar el acceso a la población de escasos recursos a beneficios y programas en el ámbito, entre otros, de cultura, seguridad social y deporte. Y para materializar esta aspiración, año a año, la ley de presupuesto permite, ¿verdad?, que los gobiernos regionales destinen el 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a financiar proyectos de esta naturaleza: 2% para cultura, 2% para deporte, 2% para seguridad ciudadana. La naturaleza jurídica de estos fondos, evidentemente, es de recursos públicos. Esto es una subvención estatal. Pero, ¿cómo se asignan estos fondos? A ver, rápidamente las etapas son las siguientes. Desde luego, la publicación de las bases y el llamado a concurso pueden postular organizaciones públicas y organizaciones privadas sin fines de lucro. Esto es un tema del todo relevante: organizaciones privadas sin fines de lucro, tales como fundaciones, clubes deportivos, junta de vecinos, etc. Una vez que ingresan todos estos proyectos al gobierno regional, viene la etapa de la selección. Y aquí hay 2 niveles: una etapa de admisibilidad formal, es decir, básicamente verificar que el proyecto esté acompañado con todos los antecedentes documentales, y una segunda etapa, que es la evaluación técnica. Aquí me detengo. La evaluación técnica, su señoría, dice relación con un análisis de mérito del proyecto, donde un grupo de profesionales, de evaluadores técnicos, lo que van a revisar son parámetros como objetivo y resultado, costo-beneficio, distribución de género, rentabilidad social, en fin. Ellos levantan una pauta, estudiando el proyecto, y luego asignan un puntaje que va de 0 a 100. Muy simple. Si el proyecto obtiene menos de 60 puntos, entonces no califica y queda fuera del concurso. Si el proyecto obtiene más de 60 puntos, entonces queda en condición de elegible, puede seguir concursando. Ocurría, sin embargo, su señoría, y esto es algo que está suficientemente historiado en la carpeta, hay antecedentes en la carpeta de investigación fiscal, que cuando un proyecto que era de interés de un consejero regional obtenía menos de 60 puntos, entonces ese consejero regional podía ir a golpear la puerta del jefe de la división y pedirle o exigirle que lo incorporara, que lo reevaluara. Esto de que lo reevaluara en la práctica no significaba sino pedirle que aumentara el puntaje para que ese proyecto siguiera en carrera. Esto lo declaran de manera muy coincidente los 2 jefes de la división de planificación que ocuparon cargos en este periodo: Matías Planas y posteriormente Luis Alberto Rodríguez. Incluso Luis Alberto Rodríguez habla de exigencia, efectivamente, porque dice, había consejeros regionales que simplemente nos decían: si tú no lo incorporas, entonces nosotros, consejeros regionales, no vamos a aprobar los proyectos de inversión. Y dice Luis Alberto Rodríguez que efectivamente uno de los que más se acercaba para pedir reevaluaciones era efectivamente don Cristian Urizar. Con estos proyectos ya entonces los elegibles o los que reevaluados quedaban en esa condición, venía una etapa de negociación política, de conformación de consensos. Aquí representantes del intendente entonces y consejeros regionales se ponían de acuerdo en orden a una cartera de inversión. Y efectivamente se acreditó en el proceso. Esto es algo que ya se escuchó, su señoría, en el caso del gobierno regional, el fraude Valparaíso Joven, en el que fue condenado el jefe de gabinete del intendente Enrique Kisteiner y el jefe de la división Sergio Núñez. Se estableció ya en ese proceso y también aquí que efectivamente existía y estaba vigente un pacto de cuotas, una forma de distribuirse ese marco presupuestario. Esto significa que el 30% está destinado a financiar proyectos de alcance regional y por lo tanto es la cuota del intendente ejecutivo del gobierno regional, y el otro 70% de esta torta se distribuye en 28 partes, una para cada consejero regional. Esto, que puede ser una forma lícita de negociación política, su señoría, finalmente termina siendo el caldo de cultivo para que se generen situaciones como esta, como la que ocurrió en Valparaíso Joven y como la que ahora
ocurre acá, porque en la práctica cada consejero regional tenía la posibilidad de financiar proyectos con cargo a su cuota, como quien gira desde su cuenta corriente. Hay un monto que estaba asignado, entonces, para cada consejero regional. Y esto es importante porque se nos va a decir que el consejero regional Urízar en realidad no tenía poder de decisión, porque votaban otros 27 también. Pero ¿cómo no va a haber poder de decisión si efectivamente existía este pacto de cuota? Lo que viene después en el proceso de asignación, su señoría, son básicamente trámites de naturaleza administrativa, la suscripción del convenio mandato. Una vez que ya están aprobados los recursos, la organización va a firmar un convenio con el gobierno regional donde asume algunas obligaciones, como la ejecución directa del programa, dice la cláusula segunda. En la cláusula sexta dice que los recursos objeto de esta subvención no pueden ser empleados por institución receptora en un objeto diverso a la actividad para la cual se entregan. Después de la firma de este convenio, el gobierno regional ya transfiere los fondos, es decir, le entrega la subvención a la organización comunitaria, se ejecuta el proyecto y luego se rinde cuenta, porque hay que asegurar la correcta inversión de los fondos públicos. Hasta ahí, entonces, lo relativo al proceso de asignación, que es relevante para entender los hechos. En cuanto a los hechos, su señoría, están descritos en la página 3 a 8 del escrito de desafuero. Ya se ha hecho una relación sobre ellos, el tiempo apremia, de manera que diré básicamente que se hace referencia allí a dos aristas. La arista 1 refería a 10 proyectos que consiste básicamente en paseos o jornadas recreativas por el día que se celebraron en el Centro de Eventos Doña Anita de Olmué y algunas fiestas infantiles, son 10 proyectos. Y la arista 2 a un proyecto del Grupo Folclórico Danza Mi Tierra. La diferencia entre uno y otro es que los 10 primeros proyectos están consumados, en la arista 2 están frustrados. Pero todos estos proyectos, señoría, comparten un núcleo común de imputación. Comparten los elementos del tipo penal, objetivo y subjetivo del fraude al fisco. A ver si puedo hacer un esfuerzo de esquematizar esto. Se habla allí de un concierto, indudablemente. Un concierto entre Cristian Urízar, consejero regional, empleado público, y Luis Vázquez, que si bien era funcionario de Gendarmería, ¿verdad?, pero aquí interviene como particular, como representante y dueño de la empresa Genes. Un concierto entonces entre estas dos personas. ¿Pero para qué? Para presentar proyectos al gobierno regional. No lo podían presentar ellos, solo pueden postular organizaciones privadas. Entonces lo hacían a través de organizaciones privadas sin fines de lucro, pero políticamente afines. Esto es lo relevante. Por tanto, esas organizaciones, en estricto rigor, no tienen la genuina voluntad de presentar el proyecto. Lo que hacen, su señoría, es prestar el nombre, la personalidad jurídica, la cuenta para la recepción de esos fondos. Y son organizaciones que están dispuestas a entregar todo el monto de la subvención a Luis Vázquez, que es el dueño de la empresa. ¿Para qué? Para que éste ejecute el proyecto. Luis Vázquez se encarga de todo, tiene el dominio total, porque confecciona el proyecto a su amaño, es un proyecto tipo, ejecuta el proyecto a su amaño y luego rinde cuenta a su amaño. Los autores, su señoría, tuvieron dos objetivos en mente. Esto lo digo desde el punto de vista del elemento subjetivo del tipo penal de fraude al fisco. En primer lugar, apropiarse de una parte importante de la subvención pagada por el GORE asociada a cada proyecto. ¿Y cómo lo hicieron? En el diseño del proyecto, solicitando una subvención mayor a la que se requería para la ejecución del mismo. Luego, sobrevalorando los ítems de gastos. Esto también al momento de rendir cuentas. Se rendía cuenta con facturas de la empresa Genes y con boletas de honorario. ¿De quién? De la pareja de Luis Vázquez, doña Carolina Baceta. Fundamentalmente con esos documentos. Y el segundo objetivo que los autores de este ilícito tenían en mente, fíjense ustedes que es muy relevante aquí, era el de aprovecharse de los proyectos como plataforma política. Porque si ustedes se fijan, la naturaleza de estos proyectos permitía atraer a muchas personas, llevar hasta un determinado lugar a muchas personas.
un paseo por el día en el que concurrían decenas de adultos mayores y donde en definitiva aparecía luego en el evento el señor Urizar y se fotografiaba con ellos, tomaba el micrófono y se dirigía a ellos, cantaba karaoke, bailaba con ellos. Hay de estos registros fotográficos y hay también lienzos que dan cuenta del agradecimiento al señor Urizar. Por tanto, evidentemente lo que allí se estaba haciendo era actividad de proselitismo. La Contraloría profundiza sobre este punto en el informe número 51 y recoge una serie de testimonios. La Contraloría tomó más de 50 testimonios y muchos de ellos efectivamente indican esto. Engaños los hay, su señoría. Primero, como ya lo dije, en el proyecto, al inflar o abultar los montos de subvención solicitada, al sobrevalorar los ítems de gastos, al ocultar los fines proselitistas del proyecto, que son absolutamente contrarios a las bases lo dicen expresamente, al disimular la instrumentalización de la organización. Y una guinda para esta torta. Luis Vázquez lo que hace es aparentar el cumplimiento de las bases que exigían 2 cotizaciones para asegurar la debida competencia. Cuando un proyecto necesitaba un proveedor, las bases decían: mire, usted debe acompañarme 2 cotizaciones. Una cotización obviamente era de Genes, la segunda de B12. B12, esta empresa es un testaferro o palo blanco y así está acreditado. El propio Vázquez finalmente lo reconoce, que de alguna forma está, diría yo, confeso o admitido un grado importante de responsabilidad en estos hechos. El dueño de esta empresa B12 era Alan Varas, un estudiante de psicología que hacía su práctica en gendarmería y que por tanto había conocido a Vázquez, y Vázquez tomaba el teléfono, lo llamaba y le pedía una cotización. Hay ahí una serie de elementos de engaño. Digamos que, y en esto quiero ser muy objetivo, señoría, el enriquecimiento ilícito va para Genes. Eso es lo que hemos podido acreditar. El enriquecimiento ilícito va para Genes. Se levantaron cuentas corrientes del señor Urizar. No hay elementos en esas cuentas corrientes que durante el periodo del proyecto nos den cuentas de transferencias desde Vázquez o Genes hacia la cuenta del señor Urizar. Salvo en el año 2013, pero es fecha posterior a la ejecución del proyecto, agosto del 2013, una transferencia por 5 millones que está allí y contra los antecedentes del CERVEL. Pero, su señoría, lo que decimos es que el señor Urizar, consejero regional, defraudó al fisco y la norma no exige un enriquecimiento personal o un ánimo de lucro. Él consintió en la defraudación de Genes. La norma no exige ánimo de lucro sobre el particular. No nos confundamos, así lo dice el profesor Luis Rodríguez y la profesora Magdalena Osandón. El señor Urizar, además, su señoría, como si el engaño no fuera suficiente elemento del tipo, también infringió deberes propios de su cargo: probidad, resguardo de caudales públicos, sujeción a las bases. Lo hizo, por ejemplo, cuando solicitó reevaluación, que no está contemplado en las bases, y lo hizo cuando ocultó la finalidad política de estos proyectos. Por tanto, señoría, desde el punto de vista penal, del tipo penal, hay, por una parte, administración desleal, engaño, pero también administración desleal contra el patrimonio público, siguiendo la tesis del profesor Hernández y Juan Pablo Mañich. Dicho esto, su señoría, permítanme ir entonces partir por la arista 2, que es el caso del delito de fraude frustrado, que de alguna forma permite develar los otros hechos. ¿Qué está acreditado en esta arista? Efectivamente que Urizar, Vázquez y también Lautaro Correa, concejal de La Calera, fueron a ofrecerle a la directora del grupo folclórico un proyecto que les iba a permitir obtener 300.000 pesos para las necesidades del grupo, básicamente vestuario folclórico. Está acreditado que Cristian Urizar y Lautaro Correa, el concejal de La Calera, visitaron a la presidenta de la organización, doña Marcela López, en su casa el domingo, en la víspera del vencimiento del plazo, y la trasladaron a un cibercafé. Y allí imprimieron la declaración jurada, a la que no va acompañada el proyecto, y le hicieron firmar esta declaración jurada. Y luego, al día siguiente,
El mismo día que vencía el plazo apareció presentado el proyecto. ¿Para qué? Para 2 paseos. ¿Qué interés podía tener un grupo folclórico pequeño, precario de La Calera en realizar paseos para 450 personas? Eso es absolutamente ajeno, su señoría, a la voluntad de la organización. Sin embargo, aparecen postulando este proyecto y por 8 millones de pesos. Cuando se enteran de esta situación, dicen ellas que se asustan. Claro, es mucha plata, es mucha plata. Si esta organización juntaba sus recursos, digamos, a punta de completar, su señoría. Entonces, van a pedir asesoría. Antes de que vayan a pedir asesoría, efectivamente los imputados van a visitarla, a la casa e incluso al colegio donde trabaja, para pedirle que les entregue el dinero. Se asustan, van a la municipalidad, terminan hablando con el alcalde y el alcalde le dice: señoras, este dinero se lo adjudicaron ustedes, es del grupo, no tienen obligación de entregarlo. Y entonces le piden al intendente, mandan una carta a Arturo Lonton como intendente subrogante, que rebaje el monto presupuestario. Son muchos, 8 millones de pesos. No hay respuesta para esta carta. Y entonces que deciden gastarse el dinero y realizan un paseo fabuloso en Rosa Agustina con todos los apoderados, con todos los niños, y logran gastarse en eso, realizan 2 paseos efectivamente, 3 millones de pesos. Todavía sobraba mucha plata. Y entonces empiezan a realizar compras, vestuarios, en fin, telas. Y llega el momento de la rendición, presentan sus boletas, y ¿qué dice el gobierno regional? No, señora, esta factura es por compra de vestuario, esto no le sirve, rendición observada. Y aquí viene una pésima decisión, y me adelanto en esto porque seguramente la defensa va a hacer mucho caudal. Hablan con un apoderado que tiene una productora y deciden incorporar una factura falsa, sí, efectivamente falsa, a la rendición de cuentas. El intendente que asume recientemente formula una denuncia a partir de esta rendición por la incorporación de la factura falsa, y al día siguiente en la prensa la defensa dice: a la Fiscalía se le cayó el caso. No hay caso para la Fiscalía, se cayó de imputación de Urizar. Como si este fuera el único punto de la imputación, y además como si la desafortunada conducta posterior que tuvieron las directivas de esta organización borrara de un plumazo la antijuricidad y el disvalor de la conducta de los imputados. ¿Qué es eso lo que estamos juzgando hoy día? Se separó investigación, su señoría, y está pendiente, sí lo digo, está pendiente la situación respecto de la directiva por el ilícito que pudiera existir allí en orden a la incorporación de esa factura ideológicamente falsa. Vuelvo entonces ahora, su señoría, a la lista número 1 para referirme a los 2 temas que me quedan pendientes. Prueba de la sobrevaloración y la prueba del dolo. Respecto a la prueba de la sobrevaloración, el espíritu de la subvención estatal, su señoría, es absolutamente contrario al lucro. Las cláusulas segunda y sexta del convenio mandato, que el tribunal va a poder revisar, así parecen indicarlo. Aquí es muy relevante, su señoría, el informe pericial contable del que les hablaba. Lo realiza el profesor Eduardo Cabezas, académico de la Universidad de Valparaíso, y en sus conclusiones dice que las economías derivadas de la menor asistencia a los eventos, aproximadamente un 40% menor a lo programado, fue aprovechada por Genes, lo que significó, junto a otros servicios, un excedente del orden de los 45 millones, y eso es un margen del 63%. El propio Vázquez, prestando declaración, su señoría, reconoce que en el diseño del proyecto, el proyecto dice: lo confeccionábamos nosotros, comillas, calculando un margen de ganancia del 50% para Genes. Pero si esto era una subvención, le entregaban 10 millones y resulta que habían 5 millones para el bolsillo de la empresa. Eso es contrario al espíritu de la subvención. Se sobrevaloró, su señoría, además el ítem de gasto correspondiente a honorarios por coordinación. ¿Y quién realizaba la coordinación de estos proyectos? Carolina Ibaceta, 23 años, pareja de Luis Vázquez. Y también algunos gastos administrativos justificados con boletas de honorario de Karen Navarro, cuñada de Carolina Ibaceta, todo en familia. ¿Y cuánto se justificó? 21.100.000 pesos en el contexto total de estos 100 millones y fracción que se entregaron como subvención.
La verdad es que dice el perito, y reflexiona sobre este punto, que no se advierte necesidad de la contratación de una coordinación para el proyecto, toda vez que, por una parte, Carolina Baceta era una empleada remunerada de Genes, y que quien se encargaba de la coordinación, y para eso su señoría estaba recibiendo una cantidad importante de dinero, el 50% del proyecto, según reconoce el propio Vázquez, debía ser una empresa. ¿Qué sentido tenía entonces contratar una coordinación de ese proyecto? Eso parece entonces una imputación injustificada y habría sido una de las vías para desviar parte de esta subvención. Considerando el ítem de coordinación pagado a Carolina Baceta, dice el perito, forzoso concluir que un 68% del total de los recursos públicos asignados al proyecto entonces no se destinaron al mismo, fueron a parar entonces a bolsillos de la empresa. El proyecto Recrearte, mejoramiento de espacios públicos, de plazas, que se lo adjudica a la organización Recrearte, es bastante ilustrativo respecto a la sobrevaloración. Este proyecto comprendía dos cosas: mejorar unas plazas del sector y realizar unas charlas de seguridad ciudadana. Pero se levantó la contabilidad de Genes y lo que se advirtió es que para la ejecución de este proyecto había contratado al CET, al Centro de Estudio de Trabajo de Gendarmería. El CET facturó. ¿Saben de cuánto es esa factura? 1,9 millones. Entrevistamos su señoría al director del CET, Carlos Peirano, y que nos dijo que en materiales se había gastado una cifra de 2 millones. O sea, 4 millones para la ejecución de un proyecto de 28 millones. ¿Cómo no va a hacer eso sobre la valoración? Testigos como Fernando Latorre Miranda, María Geria Bernal, que son vecinos del sector, presidente de la Junta de Vecinos 18 de septiembre del Melón, donde se habrían construido estas plazas, dicen que eran de bajísima calidad y que las charlas de seguridad ciudadana nunca se efectuaron. Es más, se habría incorporado una carta de agradecimiento a los antecedentes de rendición de cuentas firmada por ellos, y ellos desconocen su firma. Esa carta no la firmamos nosotros, nos dicen. Pese a que efectivamente también se pagó por honorarios a un psicólogo y un orientador familiar para esa charla de seguridad ciudadana que no aparecen por ninguna parte. Y por coordinación, 7,2 millones a Carolina Baceta. Petronila Moya, es testigo número 18 en el escrito de desafuero, dice que una vecina de nombre Buca le dijo que si venían a preguntar por las charlas, dijera que sí se habían hecho para no complicar a Lautaro Correa. Respecto de las fiestas infantiles que se adjudicó la Junta de Vecinos Rabuco, bien importante ahí es la declaración, su señoría, de Clotilde Gamboa, testigo número 14, página 15 del escrito de desafuero. Ella es la tesorera de la Junta de Vecinos. Se refiere a Eugenia con J, la presidenta de esta Junta de Vecinos. Y dice: Eugenia conocía hace años a Vázquez y a Urízar. Los primeros días de septiembre Eugenia me informó que tenía que reunirme con ella, Urízar y Vázquez. Urízar está aquí. Urízar y Vázquez me indicaron que debía sacar todo el dinero del banco y que ellos se harían cargo de la ejecución. Les expliqué que quería comprar regalos a los niños, pero ellos se negaron. Dijeron que las fiestas eran muy caras y no sobraría dinero. Le pasamos 7.400.000 pesos en efectivo a Vázquez. El dinero se usó en 2 payasos, 3 juegos inflables, la fiesta que se mencionó por micrófono, que esto se hacía gracias al consejero Urízar. Y Josué Godoy, concejal de Nogales, testigo 13, aparece ahí en el escrito de desafuero, declara algo bien importante, su señoría. Él trabajó activamente en la campaña de Cristian Urízar. ¿Y qué dice? Esto respecto al tema de la sobrevaloración. Se le mencionan las organizaciones, Recrearte, Rocamaqui, Madrid-Hout, dice, todas estas están relacionadas con la campaña de Urízar. Evidentemente, todo este trabajo, candidatura al cargo que sea, debe ser de alguna forma financiado. Y suele existir preocupaciones que los fondos obtenidos sean de total utilidad para la ejecución del proyecto. Sin embargo, se intenta hacer esto de forma eficiente, de manera de generar excedentes de recursos no utilizados que se destinan a campañas. Y agrega, este mismo esquema fue utilizado en la candidatura a diputado de Cristian Urízar, en donde además fui miembro del comando. Importante testimonio. Último tema respecto de la prueba del dolo. El dolo, su señoría, se prueba a través de prueba circunstancial. A menos que tengamos la confesión del imputado, no tendremos prueba directa del dolo.
no se ha descubierto el TAC, ¿verdad?, cerebral que permita acreditar científicamente la prueba del dolo. Por tanto, aquí la prueba circunstancial de la cual se infiere el conocimiento y la voluntad son absolutamente importantes. Urízar conocía y consistió este esquema defraudatorio del que nos habla este último testigo, don Josué Godoy. Y voy a proponerle al tribunal, su señoría, no 1, no 2, 9 proposiciones fácticas a partir de las cuales puede desprenderse e inferirse el dolo. Urízar quería ocupar un cargo de diputado y para ello necesitaba potenciar su nombre e imagen entre electores de esa zona. Eso debe tenerlo en consideración el tribunal. Claro, se preguntará el tribunal, bueno, estos proyectos se postularon en 2011 y 2012 y lo eligieron diputado en 2013, pero lo que ocurre, su señoría, es que este proceso es largo, ¿no? Primero hay que ser nombrado precandidato dentro del partido. Quedan 2 minutos, señor abogado. Gracias, señoría. Después nominado por el partido y después hay que disputar la primaria, ¿no? En esto, su competidor Mario Pérez Navarro, del Partido Radical Socialista, que fracasó en las primarias compitiendo con Urízar, dice que él entró a la carrera por el cupo parlamentario a mediados del 2011. Lo propio tiene que haber hecho Urízar, su señoría, y para eso usó estos proyectos. Segunda proposición, cercanía política y ferrovínculo de amistad con Luis Vázquez. Esto lo dicen, pero muchos testigos, su señoría. Lo reconoce el propio Urízar, lo reconoce Vázquez también. Varios testigos lo refieren como el encargado de campaña de Cristian Urízar. Informe policial 199 de la BRIDEC. Se investigó en el Congreso. Figura el señor Luis Vázquez Aguillón, hoy día como asesor del diputado Urízar, y Carolina Baceta como asesora comunicacional. 3. Genes es una empresa funcional al fraude. Esto lo digo, señoría, porque esta es una empresa que se constituye en el 2010 y desaparece en 2013. Desaparecen los proyectos de FNR y desaparece Genes. El 80% de sus ingresos examinados sus facturas se sustentan comercialmente en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Tiene una oficina virtual y además, su señoría, el resto de su facturación es bastante anecdótica. Aparecen unas facturas para la corporación Protiltil el año 2010. ¿Quién era gerente de Protiltil? El señor Urízar. 4. Urízar y Vázquez utilizan organizaciones con directivas políticamente afines. Rucamanqui, La Calera, el presidente es Lautaro Correa Mancisidor, que es hijo de Lautaro Correa concejal. En Recrearte, Pablo Fernández López trabaja activamente en la campaña de Cristian Urízar y está casado con Graciela Raño, que es presidenta del Centro Madres Nueva Ilusión. En la Junta de Vecinos Rabuco aparece Eugenia León, esta amiga de Vázquez y Urízar. En Mayrin House, el presidente es el contador de la campaña de Urízar y contador de Genes. Señor abogado, su tiempo. Gracias, señoría. Que haga su petición. Terminaré, su señoría, solamente diciéndole al tribunal que efectivamente aquí lo que hay en esta breve exposición son antecedentes serios y fundados. En ningún caso, señoría, como lo dijo el diputado Urízar en una publicación de prensa del 12 de febrero, los fiscales nos dedicamos a hacer humor. Esto, señoría, es serio. Lo que he dicho aquí no es un stand-up comedy. Nosotros no buscamos ninguna antorcha, como dijo en la prensa. Por lo tanto, señoría, con el mérito de estos antecedentes, solicito al tribunal que acoja la petición de desafuero. Muchas gracias. No, Soldegato, por favor, le cede al abogado del Consejo de Defensa del Estado. ¿Es una pregunta? Sí. Sí. Objetivo, no suposición. Debo reiterar, su señoría, lo que dije al final, ¿no? Si el tribunal me pregunta si hay una prueba directa, diré que la única prueba directa podría ser la confesión del imputado. En general, en estos casos, el dolo y el conocimiento debe probarse a través de prueba circunstancial. ¿Tiene alguna prueba más o menos directa? Es que no va a haber prueba directa para ello, su señoría. La prueba circunstancial es la que he esbozado y podría, su señoría, sí, está bien, y podría complementarla con la prueba circunstancial adicional. Bien, el Consejo de Defensa del Estado entonces tiene la palabra. Perdón. Su señoría, dejo mis minutas.
Puede alegar, señor abogado. Muchas gracias, vuestras señorías ilustrísimas, en representación del querellante Consejo de Defensa del Estado, el que a su vez comparece en representación del Gobierno regional, entendiendo que los hechos que han sido objeto del requerimiento para que se dé lugar y se decrete el desafuero, ha intervenido un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, en hechos que han acarreado un evidente perjuicio para el fisco, es que comparezco solicitando se dé lugar al desafuero solicitado y se decrete que hay mérito para proceder en contra del aforado. En ese sentido, vuestras señorías ilustrísimas, esta parte querellante, atendida a la precisión y corto del tiempo, intentaré no incurrir en reiteraciones de argumentos solicitados, señalados por el Ministerio Público, de los cuales desde ya señalo que son algo mío, todos los planteados por el colega fiscal, y desarrollaré otros temas que puedan ilustrar a este tribunal. En particular, vuestra señoría ilustrísima, iniciando mi alegato, reitero que se dé lugar al desafuero en cuanto constitucionalmente y procesalmente se da el estado procesal para aquello. Se ha presentado la acusación por parte del Ministerio Público, no hay discusión de la actual calidad del diputado y por lo tanto entendemos que hay mérito para proceder a su desafuero. Sí me voy a referir a un tema inicial que entendemos necesario desarrollar en este primer punto, que es el estándar del desafuero como estatuto procesal. En ese punto, vuestra señoría ilustrísima, me referiré al desafuero, en primer lugar como un instituto excepcional, luego como un estatuto que requiere un estándar de probatorio al cual me referiré, y a su vez, vuestra señoría ilustrísima, referiré a la compatibilidad del desafuero con los principios que empapan el proceso penal. Se nos señalaba en aula, vuestra señoría ilustrísima, que el estatuto del desafuero significaba justamente, y significa, y así se enseña en las aulas el día de hoy, una excepción al principio de igualdad ante la ley. ¿En qué sentido? Que inhibe el juzgamiento de hechos que revisten carácter de delito. Esto entendemos que es esencial para los efectos de derivar las consecuencias que puedan venir luego y el estándar que exige el desafuero. Siendo un estatuto excepcional que excepciona justamente la igualdad ante la ley, entendemos como parte querellante, vuestra señoría ilustrísima, que los efectos, el límite que debe señalar el desafuero debe ser excepcional. Ya nuestra excelentísima Corte Suprema, desde que se le asigna la función de pronunciarse sobre el mérito de una acusación, desde la Constitución de 1925, indicó justamente en relación a lo anterior que el objetivo del desafuero es inhibir la posibilidad de que existan acusaciones infundadas que tengan motivaciones políticas u otras motivaciones que puedan surgir en el devenir de la discusión política. Esto ha sido reiterado en fallo del año 2000 de la excelentísima Corte Suprema, pero creo que hay un hito que ha marcado esta ilustre Corte. Esta ilustre Corte ha fijado un hito respecto del estándar, el mérito del desafuero, a propósito de lo que se conoció el caso de la exdiputada doña Laura Soto. Efectivamente, como vuestra señoría bien sabe, esta ilustre Corte fijó ya el año 2007 justamente lo que debe ser el objeto del desafuero. Cabe señalar, a manera ejemplar, que ese fallo, vuestra señoría ilustrísima, ha sido invocado en el caso del senador Bianchi, del año recién pasado, e incluso a propósito del desafuero que se dio lugar del senador Ortiz. Se ha invocado justamente los mismos argumentos que ha señalado esta ilustre Corte. ¿Y qué indicó esta ilustre Corte, como vuestra señoría bien sabe? Que justamente el desafuero no puede significar un juzgamiento de todos los elementos valorativos del tipo penal. Lo que sí debe hacer la ilustre Corte es indagar si existen antecedentes graves, serios, precisos, que vinculen al sujeto activo, el honorable diputado, con los hechos que han sido objeto de la acusación.
Y ese juzgamiento, ese análisis, ese mérito que se establece en el artículo 416 del Código Procesal Penal, entendemos que se satisface a cabalidad en autos. Y reitero, y tal como lo señaló esta ilustre Corte, que no puede significar entrar el día de hoy a juzgar, por ejemplo, la existencia del delito. No se puede entrar a juzgar culpabilidad o grado de participación. No se puede entrar a juzgar si es cómplice o autor, u otros elementos complejos del tipo penal de fraude al fisco. Porque aquello, Vuestra Señoría Ilustrísima, significaría irrumpir en la competencia del tribunal oral de fondo, que es el llamado a conocer, a juzgar los hechos. ¿Basados en qué? En el principio de inmediación, del derecho al juicio oral público y el derecho a contradecir la prueba. Esa es la instancia procesal que entendemos que debe expandirse la prueba. ¿Cómo creemos, sí, Vuestras Señorías Ilustrísimas, que debe ponderarse la prueba al día de hoy? No con el estándar de la duda razonable que significa una condena para una persona, ¿cierto?, del artículo 340 del Código Procesal Penal. Pero sí, a lo menos analizando desde la perspectiva lógica los hechos que se han planteado. Y en ese sentido, desde la lógica de las máximas de la experiencia, principio del artículo 297 del Código Procesal Penal, entendemos que los hechos se vinculan al diputado. Hechos que, valorados objetivamente, sin entrar a consideraciones de credibilidad, por ejemplo, de eventuales testigos, que creemos que va a ser lo que va a plantear la defensa en su alegato. Entendemos que el honorable diputado, ex consejero regional, aparece vinculado precisamente con estos hechos respecto de los antecedentes que ya han sido esgrimidos por el Ministerio Público y de otros antecedentes probatorios que plantearé. Entendemos, Vuestra Señoría Ilustrísima, por lo tanto, que la misión el día de hoy es vincularlo y que la defensa, la limitación que tiene, atendido el estado procesal que nos encontramos, es de desvincular al diputado, ex consejero regional, respecto de los hechos de la acusación. En segundo término, Vuestra Señoría Ilustrísima, sin reiterar algunos aspectos que planteó el Ministerio Público, quiero hacer hincapié respecto del proceso administrativo de asignación de estos recursos de los fondos de desarrollo regional, que plantean un contexto muy especial a estos hechos. El consejero regional, que a su vez compone el Consejo Regional, vota los proyectos que se presentan y los aprueba o los rechaza. Esa es la teoría, la norma. En los hechos, en este caso, y eso está debidamente acreditado, Vuestra Señoría Ilustrísima, y está acreditado incluso con la declaración del ex intendente regional don Raúl Celis, quien indicó que efectivamente ese pacto existió, que incluso él lo heredó de la antigua administración, porque ese pacto político permitía a cada consejero asignar recursos a lugares determinados que él tenía interés. Recordemos, Vuestra Señoría Ilustrísima, que en el juicio en tendencia 2 que se conoció y que ahora tiene por condenado cumplimiento efectivo de 8 años y 1 día al ex jefe de finanzas y administración de la Intendencia Regional, el señor Núñez, y tiene prófugo al ex jefe de gabinete, se estableció justamente que los fondos que se utilizaron por la institución Valparaíso Joven eran los que pertenecían a la cuota del intendente, al 30%. Lo que estamos el día de hoy discutiendo y planteando es que la cuota pertenecía al consejero señor Urizar. Hace pocos días atrás se formalizó a una concejal, la señora Marín, de la ciudad de Limache, porque también participó en aquello y que cuota ocupó la de su hermano, el consejero señor Marín. Es decir, aquí
no había fiscalización alguna respecto de la asignación de cuotas. Cada consejero, si tenía, dicho en términos bancarios, crédito en su cuota, los asignaba libremente. Y ese contexto muy especial, vuestra señoría ilustrísima, y en este punto luego me voy a referir a qué es lo que indica el diputado señor Urizar sobre este punto. Y este pacto, lo que da cuenta de la seriedad de la investigación, era de todos los colores políticos. Los condenados en el juicio de la Intendencia, 2 son de Renovación Nacional. Del día de hoy, Partido Socialista, porque este era un pacto que abarcaba todas las líneas. Pero además, ocurría una situación bastante llamativa, vuestra señoría de ilustración. Los consejeros se sentían dueños de su cuota. Y cuando un proyecto, tal como lo indicó el colega fiscal, no era aprobado técnicamente, no pasaba los 60 puntos, él bajaba y pedía la reevaluación de ese proyecto. Contraloría indicó en el informe de fecha 13 de diciembre del año 2012, informe número 20/12, que indagó sobre todo esta reevaluación, situación irregular, se indica en su página 3 que del examen efectuado a los proyectos seleccionados se verificó que el proyecto Mejorando nuestra calidad de vida presentado por el Centro Cultural Rucamanqui fue reevaluado. Sobre la materia se comprobó que no existe procedimiento formal para la reevaluación de los proyectos cuya ponderación se encuentra por debajo del puntaje mínimo de aprobación establecido en las bases administrativas, lo que para el periodo de revisión fue de 60 puntos. Finalmente precisa este informe que las reevaluaciones en comento no están contempladas en el reglamento ni en las bases respectivas, por lo cual el aludido procedimiento de reevaluación infringe los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los participantes. Es un hecho de la causa, es un antecedente, no solamente en esta causa, sino que en otras. El pacto cuotas. Quisiera recalcar esos 2 puntos. No me voy a referir tanto a los hechos en materia de la acusación porque ya han sido planteadas en la relación y ha sido planteado en el alegato de mi colega fiscal. Pero sí lo que voy a exponer, vinculando lo que he planteado respecto de la excepcionalidad del desafuero como instituto procesal, la seriedad de los antecedentes de los cuales se ha dado cuenta de algunas testimoniales e informes, de nuestra teoría del caso, y de las propuestas fácticas que creemos seriamente, vuestra señoría ilustrísimas, podemos acreditar en el juicio si este ilustre tribunal así lo permite. Aquí hubo un acuerdo de voluntades entre el señor Urizar y el señor Vázquez, que permitió luego, en virtud del consentimiento del señor Urizar, consentimiento del artículo 239, que se defraudara al fisco. La defraudación, justamente, nace, vuestra señoría ilustrísima, y a lo mejor acercándome a lo que se había planteado en su pregunta, en que desde el origen estos proyectos nacen sobrevalorados. Y vinculándolo con el dolo, nacen sobrevalorados y nacen a su vez ya aprobados, porque en el proceso administrativo, en la serie de actos administrativos, no iba a haber oposición, fiscalización alguna. Si vuestra señoría ilustrísima nos permite realizar el juicio, acreditaremos el acuerdo de voluntades entre el señor Urizar y el señor Vázquez, que se da cuenta de las siguientes perspectivas. La amistad. Tanto el señor Vázquez como el señor Urizar indican justamente que tienen un vínculo de amistad íntimo, de afinidad política íntimo, pero además hay un sinnúmero de testigos que dan cuenta que efectivamente el señor Urizar con el señor Vázquez los vincularon para los efectos de llamarlos, atendido que eran representantes de distintas instituciones que podían participar en los proyectos, porque no cualquier institución puede participar, sino que instituciones sin fines de lucro,
juntas de vecinos, clubes deportivos o instituciones que se crean para estos proyectos. Y los vinculan, pero no vinculan a cualquier persona. Ambos vinculan a instituciones afines políticamente, en el cual había un grado de confianza. Y es tan así, Vuestra Señoría Ilustrísima, que estas personas, estas instituciones permiten que el señor Vázquez le redacte los proyectos. Y de eso hay profusa declaración. Los redacte y los presente, e incluso el señor Vázquez indica, confesando ya casi el delito, que él se encargaba de la rendición de cuentas de cada institución. Las instituciones, una vez recibido el dinero por parte del gobierno regional, giraban de sus cuentas o libretas de ahorro y le entregaban en efectivo al señor Vázquez. Acuerdo de voluntades, dolo. Y esas actividades, ¿quién llegaba? Solo el señor Urizar, al que se le entregaba un micrófono, y lo reconoce el señor Urizar, y parlamentaba, se posicionaba políticamente. En este punto quiero reiterar un aspecto señalado por el Ministerio Público. El fraude del fisco no requiere, respecto del sujeto activo, una ganancia patrimonial. El profesor Echeverry indica que puede ser una motivación de amistad, de venganza u otras. En ese sentido, la motivación política justamente también cubre y llena el dolo. Y tal como indicamos, y comparto ahí la teoría del Ministerio Público, es prueba indiciaria, que unida una con otra va a dar cuenta justamente de esta actuación dolosa de permitir defraudar al fisco. El caso más evidente de esta participación del señor Urizar nos da cuenta el hecho 2, la arista 2, en la cual él concurre incluso a su casa, a la casa de la representante de la institución, para llevarla a un cibercafé y redactar el proyecto, imprimirlo, y al día siguiente aparece presentado en el gobierno regional. Creemos, Vuestra Señoría Ilustrísima, que esta teoría del caso se va a acreditar con las propuestas fácticas que se han indicado por parte del Ministerio Público y que hago mía, pero quiero recalcar una propuesta fáctica, que es que sin la intervención del señor Urizar en su calidad de consejero regional, los proyectos no habrían podido ser financiados. Y esto es lo determinante para estar justamente frente al fraude del fisco. La concertación previa entre señor Vázquez, proyectos que nacen sobrevalorados, que luego se votan en bloque. Pero hay prueba testimonial, Vuestra Señoría Ilustrísima, que indica que 7 de los 10 proyectos de la arista 1 materialmente fueron presentados por el señor Urizar. Él lleva los proyectos. Que participó en la reevaluación de estos proyectos. Que estos proyectos se cargaron a su cuota. Y que obviamente en la parte final de agotamiento para lograr la disposición del fisco los vota favorablemente. Esta actuación dolosa del señor Urizar de votar favorablemente, entendemos que constituye la infracción de deberes del delito de fraude al fisco. En los actos concatenados administrativos para aprobar un proyecto, ¿quién tenía la posibilidad para paralizar y dar cuenta de que venía en el camino, se acercaba un proyecto sobrevalorado? El señor Urizar. Seguramente se dirá por la defensa que esto se votaba en bloque, es decir, todos, y por lo tanto la participación del señor Urizar no es punible, que habría que a lo mejor formalizar a todo el Consejo Regional, pero planteémosle la perspectiva positiva. Él sí tenía la posibilidad de paralizar, de obstaculizar ese detrimento fiscal, indicando que justamente venía a la aprobación, y que él lo sabía, de un proyecto sobrevalorado. Funcionario público que defraudara al fisco en el ejercicio de sus funciones, en operaciones en el ejercicio de sus funciones. En este punto quisiera dar cuenta
y analizar desde la perspectiva del artículo 297 la lógica y la máxima de la experiencia de lo que indicó sobre todos estos hechos el señor Urizar. Consultado sobre la forma de distribución del 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el señor Urizar dice: nunca existió cuota alguna. He escuchado en la prensa esta versión, pero es totalmente falsa. Todo lo contrario da cuenta la prueba. Ponderemos la versión del señor Urizar en un juicio oral. Respecto de la evaluación de los proyectos, dice: existía un reglamento con puntaje y todo, se aplicaba estrictamente, nunca se hizo un ajuste para un proyecto en particular. O sea, Contraloría está mintiendo. El informe de Contraloría está mintiendo, según lo que dice el señor Urizar. Ponderémoslos, la verdad de uno, la verdad de otro, en un juicio oral. Yo en lo personal nunca fui a pedirle una revaluación al jefe de la DIPLAP. Contrastemos las declaraciones de ambos. Consultado acerca si él llevaba para su control personal un registro de los proyectos financiados con cargo al 2%, señala: no. Así como para saber cuánto me he gastado, dice: no. Respecto de Luis Vázquez, dice: soy amigo de él. Él es miembro del Comité Central del Partido Socialista. Él me ayudó en la campaña política de diputado. Somos muy cercanos, amigos de visita en casa y muy cercano a mí en el partido. Dentro de su declaración también reconoce cercanía con Lautaro Correa, concejal que lo acompañó a la casa a obtener el proyecto, Pablo Fernández, Cristian Martínez, todos dirigentes de organizaciones que se adjudicaron proyectos materializados por Genes. Respecto de la intervención de Genes en los proyectos, dice que se enteraba de la intervención, y en esto, vuestra señoría ilustrísima, la lógica lleva a otra conclusión. Dice que se enteraba de la intervención de Genes en los proyectos el mismo día del evento, cuando se encontraba con Luis Vázquez en el lugar. ¡Qué coincidencia! Responde que concurrió a casi todos los eventos en el centro Doña Anita y a algunas fiestas infantiles. Respecto de la calidad que concurría, se le pregunta al señor diputado: ¿por qué usted iba a esos eventos? Señala que iba a los distintos eventos como autoridad a representar al GORE, promover futuros concursos y fiscalizar, abre comillas, porque la gran falencia del GORE es la falta de fiscalizaciones, pero si él tenía que fiscalizar al momento de votar los proyectos. Pero indica que nunca dejó registro de sus labores de fiscalización. Señala que permanecía en el lugar como 2 horas, abre comillas, me pasaban el micrófono, hablaba y conversaba con la gente, en fin, compartía con ellos, cantaba, etc. La lógica, dice vuestra señoría ilustrísima, la máxima de la experiencia, que aquí había un afán de posicionamiento político. Estos proyectos se realizaban en los lugares donde él luego iba a ser candidato a diputado. No fiscalizaba. Nadie fiscaliza cantando. Declara que la intervención de Vázquez en la confección y ejecución de todos estos proyectos no es ilegal, pero sí cuestionable. Y dice: de haberlo sabido, yo no sé qué hubiera hecho. Insiste que faltó fiscalización y se pregunta: ¿cómo es posible que se hayan hecho tantos eventos en Doña Anita y nadie del GORE haya fiscalizado en terreno? Respecto a una última pregunta, indica que fue a un cibercafé con la representante de Danza de mi Tierra e imprimimos la documentación. Agrega que no se acuerda del contenido exacto del proyecto, pero se acuerda que era un proyecto de interés para el grupo musical. Esto significa, vuestra señoría ilustrísima, esta declaración, que plantea una versión de los hechos. A juicio de esta parte querellante, es una versión de los hechos que necesariamente debe ser ponderada en un juicio oral, respetando oralidad y mediación, contradicción. Entendemos, vuestra señoría ilustrísima, en esta perspectiva que el Estado chileno ha optado por el proceso acusatorio en virtud de estos principios y ha dejado de lado, ha dejado atrás el juicio de actas. Por eso pedimos que nos permita realizar el juicio oral. Finalmente, vuestra señoría ilustrísima, entendiendo que me quedan alrededor de 5 minutos, si no me equivoco, daré cuenta de por qué estamos frente al tipo penal. Cabe recordar, vuestra señoría ilustrísima, que el tipo penal, tal como indican los profesores Rodríguez Collado y Magdalena Sandón, del fraude al fisco, justamente tiene por objeto tutelar la correcta administración, el ejercicio de la función pública y especialmente el patrimonio fiscal. Situación
que se ha verificado absolutamente afectada en estos hechos. Entendemos que todos los elementos del tipo penal se dan y se verifican en autos. La calidad de funcionario público. Creemos que creo necesario hacerme cargo, por si la defensa eventualmente llegara a plantear que el consejero regional no es un funcionario público o que no actuó en el ejercicio de sus funciones públicas. Entendemos que no es así, que claramente actuó en estos hechos en su calidad de funcionario público, entendiendo que el artículo 260 que establece aquel concepto es un concepto funcional, que no establece una definición acotada, y por lo tanto deberemos observar normativamente cuál es la función que le asigna a los consejeros regionales. Y en este punto hay algunas normas que son muy trascendentes plantearlas, vuestra señoría ilustrísima. La ley 19.175 referente justamente a los gobiernos regionales indica en su artículo 14, inciso segundo, que estos, los gobiernos regionales, deberán inspirarse en principios de equidad, eficiencia y eficacia en la asignación y utilización de recursos públicos y en la prestación de servicios, en la efectiva participación de la comunidad regional y en la preservación y mejoramiento del medio ambiente. Es decir, le asigna una función pública que se describe acá, la utilización de recursos públicos para la participación de la comunidad regional. El artículo que he invocado, a su vez, se refiere y se remite al artículo 3 de la Ley 18.575 sobre Ley de Bases de Administración del Estado. Y este artículo 3 justamente consagra, por remisión, al gobierno regional los principios de probidad y transparencia, entre otros, pero especialmente, en este caso, el de eficacia y eficiencia en la administración de los recursos públicos. Luego, esta misma ley sobre gobierno regional indica el artículo 28, para los efectos de ilustrar la función pública de los consejeros regionales, que el Consejo Regional tiene por finalidad hacer efectiva la participación de la comunidad regional y estará investido de facultades normativas, resolutivas y fiscalizadoras. El artículo siguiente, el artículo 29, indica que este Consejo Regional estará compuesto por consejeros elegidos en sufragio universal en votación directa. Hay una norma muy importante, vuestra señoría ilustrísima, en esta propia ley, que es el artículo 35, que indica que a los consejeros regionales no les serán aplicables las normas que rigen para los funcionarios públicos, lo que pudiese ser llamativo y fijar alguna limitación, salvo en materia de probidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Es decir, esta norma, artículo 35, claramente permite imputar al consejero regional la calidad de funcionario público. El consejero regional, en segundo término, intervino en operaciones en razón de su cargo. Entendiendo que la expresión operaciones en razón de su cargo es una cláusula abierta, lo que se requiere es que el funcionario público tenga competencia en esa intervención. Cualquier grado de intervención, pero que tenga competencia. El señor Urizar tenía competencia para generar, en base a su conocimiento, proyectos para presentar al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Sí. Tenía competencia, aun cuando ejercía una autoridad de facto, para perseverar en la reevaluación. Sí, porque los jefes de división no le era indiferente que fuera un consejero regional a pedir la revaluación de un proyecto. Y luego, y especialmente, vuestra señoría ilustrísima, lo que da cuenta de la especial competencia es que podía votar los proyectos. Allí está. Infringía el deber al votar los proyectos, el deber de corrección del procedimiento administrativo, el deber de eficacia de la asignación de los recursos fiscales, el deber de resguardo del patrimonio fiscal. El consejero, tercer término, consintió en que se defraudara al fisco. Entendemos que el tipo penal, cuando hace referencia a defraudar... Le queda un minuto, señor. Bien, vuestra señoría ilustrísima. Dentro de las nuevas hipótesis, claramente se admite la
infracción de deberes, tal como lo indica el profesor Rodríguez Collado y Magdalena Sandón. Pero incluso el profesor Héctor Hernández ha señalado que ni una sola letra de la ley sugiere el engaño típico que deba ser algo más que una mentira. Omite el señor Urizar, guarda silencio. Pero además, esta defraudación se evidencia con mayor fuerza en la arista 2 sobre Danzas de mi Tierra. No creo que se pueda cuestionar la característica o naturaleza de fondos públicos de estos fondos nacionales de desarrollo regional. Y finalmente, vuestra señoría ilustrísima, entendemos que el sujeto pasivo, el Estado, ha sido afectado y se ha actuado con dolo directo justamente por las conductas desplegadas por el señor Urizar. En razón de lo expuesto, vuestra señoría ilustrísima, y habiendo quedado algunos puntos pendientes, es que solicito se dé lugar a la formación de causa y se decrete el desafuero del ilustre diputado señor Urizar. Se habla de un 6%, que son los fondos regionales que fueron asignados respecto de un porcentaje de un 70 y un 30%. ¿Eso corresponde a qué periodo exactamente? ¿Un periodo anual o corresponde a un periodo mayor? 2011, 2012 y el agotamiento 2013, porque los proyectos que se presentan en el 2012 se rinde cuenta el año 2013, vuestra señoría ilustrísima. Es de ese periodo, 2011, 2012 y 2013, entendiendo que 2013 es cuando se rindieron cuenta los proyectos asignados del 2012. ¿Cuánto dinero estamos hablando que corresponde a ese 6% aproximadamente? ¿Y cuánto dinero estamos hablando? La totalidad de los fondos. Hemos tenido noticias, vuestra señoría ilustrísima, que puede alcanzar los 1.200 millones aproximadamente en la asignación de estos 6%. 1.200 millones. Sí. De acuerdo al peritaje, se estableció un perjuicio fiscal respecto de los 10 proyectos versus la situación de frustrada. Sí. Respecto del perjuicio fiscal, ¿a cuánto asciende el perjuicio fiscal de acuerdo al peritaje? Según el peritaje, vuestra señoría ilustrísima, se establece un perjuicio fiscal de 60 millones de pesos. Es decir, ese sería el sobrevalor que existe en estos proyectos. El muestreo de que realiza la pericia es sobre estos 10 proyectos. Ese 60 millones de pesos entonces correspondería a lo que estaba parte de lo que el 70% de ese 1.200 millones aproximadamente, vuestra señoría ilustrísima. ¿Qué porcentaje sería entonces ese 60 millones de pesos? ¿Qué porcentaje sería dentro del porcentaje total? Sí, pero subiría. Lo que dice el peritaje es que el perjuicio ascendería a 60 millones de pesos en relación al monto total de los proyectos que fueron aprobados y que son los que aparecen individualizados en la formalización, en la lista número 1, y que en total, si se considera el monto total de la subvención, asciende a 117 millones. Es decir, como los proyectos se sobrevaloraron en un monto cercano al 68%, el perjuicio, considerando ese marco de 117 millones, es de 60 millones de pesos. Existen distintas causas, vuestra señoría ilustrísima, vigentes en este momento, en las cuales se ha establecido, por ejemplo, existe una tabla que se logró recuperar, en las cuales se utilizaba para ir fijando las cuotas de cada consejero. El tema es que respecto de esos otros hechos ha sido difícil poder establecer o una sobrevaloración, como en este caso, o la no realización de los proyectos, como lo que ocurrió en Valparaíso Joven, que son situaciones distintas. En los otros han existido objeciones a las rendiciones de cuenta y el Consejo de Defensa del Estado ha realizado las gestiones civiles de cobro porque
pudiera haber allí alguna situación irregular administrativa, pero que no alcanza a la exigencia del tipo penal del artículo 239 u otra forma. Es decir, han habido distintos incumplimientos por parte de las distintas instituciones, algunos de carácter netamente administrativo, es decir, falta de prolijidad en las rendiciones de cuentas, pero otros en que claramente ha existido una sobrevaloración o la falta de realización de los proyectos que se objetan. Sí. Lo que dice el peritaje, que esos 60 millones fueron utilidad para genes e IRL, es decir, no fueron, en definitiva, aplicados a esos proyectos. ¿Por qué? Porque los proyectos, los distintos ítems, en definitiva, eran de un menor costo. Pero esa utilidad que pertenece a esa empresa de consultoría. Sí, sí. Entonces, esa utilidad se ocupó para qué? ¿Por buscar las cuentas corrientes? No se utilizó, vuestra señoría ilustrísima, no está destinado a la materialización del proyecto en sí. A los fines los desconocemos, vuestra señoría ilustrísima. Lo que pudimos sí captar es que, por ejemplo, Genes IRL sí tiene un patrimonio que está constituido y el Consejo Fiscal del Estado pidió la cautela de eso, que eran 2 camionetas que alcanzan alrededor de 20 millones de pesos. Que presumimos eventualmente que hayan podido ser destinados ahí, pero no hay otros bienes que pueda significar. O sea, es lo que, a ver, lo que se hacía, vuestra señoría ilustrísima, es que en estas actividades sobrevaloradas, que significaban una utilidad muy importante a Genes, en definitiva aparecía el señor Urizar en actividades proselitistas o políticas. No que los fondos hubiesen significado la inversión en campaña política, compra de carteles u otra situación, no. No sabemos efectivamente dónde. Lo presumimos, pero no lo podemos establecer como un hecho de la causa, vuestra señoría ilustrísima. Lo que sí luego apareció, pero ya el año 2013, lo que ha dado cuenta el señor fiscal, una transferencia del señor Vázquez al señor Urizar por 5 millones de pesos. Eso fue un hecho posterior luego de su declaración. Es parte de la investigación, pero apareció con posterioridad a la declaración del señor Vázquez. Bien, la defensa tiene la palabra también por 30 minutos. Gracias, señora ilustrísima. Con su venia y también con la de este pleno ilustrísimo, alego en representación del honorable diputado don Cristian Urizar Muñoz, solicitando no ceder lugar al desafuero y por lo tanto rechazando la formación o la decisión de dar lugar a la formación de causa, por los argumentos que pasaré a exponer en el tiempo que se me ha entregado. Desde la formalización, señoría ilustrísima, hemos mencionado que aquí hay una errónea judicialización de la política y a medida que ha ido avanzando la investigación, hemos señalado que hay una persecución política respecto del señor Urizar. En primer lugar, deseo, para afirmar y luego acreditar estas dos aseveraciones, deseo también dividir esta exposición en al menos 4 puntos. El primero de ellos tiene que ver con la institución del desafuero, que ya se ha dicho bastante. Yo solamente quiero sintetizar las posturas dogmáticas respecto del desafuero. 1, como juicio penal especial; 2, como un incidente dentro del juicio; y 3, como un antejuicio. Lo que ha planteado la parte acusadora aquí es que la naturaleza jurídica del desafuero estaría más cercana a un incidente, a una cuestión accesoria, a algo en donde simplemente dando cuenta de que no hay una imputación infundada, que no es algo peregrino o caprichoso, entonces ya esta ilustrísima sala debería resolver al lugar a la formación de causa. Y eso nos parece, con todo respeto, que es erróneo, porque la interpretación que han hecho nuestros tribunales superiores de justicia es la de entender que la naturaleza de esta audiencia es la de un antejuicio. Y eso significa que no solamente se trata de un examen formal y de chequear que esto no se trata de algo infundado, sino que es mucho más que eso.
Se trata de analizar antecedentes recopilados durante la investigación, que no son pruebas, la prueba se rinde en un juicio oral, que estos antecedentes permiten presumir fundadamente que el hecho ha sido cometido por el parlamentario y que le cabe, por cierto, responsabilidad penal en ello. Dos cosas entonces se tienen que aquí al menos someramente investigar y concluir. El hecho, fraude al fisco, y ya me referiré a las calificaciones jurídicas que son erróneas, las que ha formulado la parte acusadora respecto de los antecedentes concretos presentados, y en segundo lugar que le cabe alguna participación a mi representado en estos hechos. Y en base a qué entonces yo puedo decidir el mérito de una investigación que me permita dar luz verde a la continuación y llegar a un juicio oral con un parlamentario, que los hechos aquí expuestos deben tener la seriedad, la relevancia y la magnitud suficiente para permitir afirmar las dos cosas que acabo de señalar. Que aquí hay un delito o varios y que le cabe participación en mi representado en ello. Y solo los puedo mencionar dos fallos. Excelentísima Corte Suprema. Uno, 17 de abril del año 2013. Rol 1467-2013, considerando tercero, dice lo que acabo de mencionar. Y el segundo, 2 de octubre del año 2015, rol 15.570-2015, que tiene que ver con los desafueros, que fueron revocados, por cierto, de los honorables diputados Chávez y Chaín. Eso con respecto al primer punto. Segundo, respecto al funcionamiento del GORE, que el informe de la Comisión Investigativa de la Cámara de Diputados definió como una organización defectuosa. Eso es lo que se dice en el informe. No es tan sencillo como ha señalado la parte acusadora la capacidad de decisión que tenía nuestro representado en esta causa. No es así. No tenía, por cierto, el dominio del hecho, ni tampoco tenía el señorío para influir sobre 27 colegas, para influir también sobre la máxima autoridad regional, que aquí solo se ha esbozado, pero en la carpeta hay abundantísima información respecto de él, el señor Celis. Porque la manera en que se estructuraban los listados con los proyectos para ser votados, antes de poder pasar por cualquier consejero regional, recibían la venia o el visto bueno de dos personas. Uno, la máxima autoridad regional, el intendente, quien proponía al Consejo Regional cuáles eran los proyectos que se iban a aprobar. Artículo 24, letra B, de la LOC 19.175 sobre gobierno regional. Y en segundo lugar, el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, que aquí se mencionó, a don Mario Pérez, que fue rival de mi representado, paradójicamente. Era él, junto con el intendente, quienes decidían cuáles eran los proyectos que se iban a presentar a votación del Pleno del Consejo Regional. Todo esto se compendia en una máxima, que es: el intendente propone al CORE y resuelve el GORE, es el gobierno regional. Por lo tanto, aquí afirmar que tenía la capacidad el señor Urizar para engañar o para influir respecto de todo el gobierno regional y con ello lograr la votación de ciertos proyectos, eso es falso. Porque primeramente, ya lo dije, pasa por las manos del intendente y pasa por las manos del presidente de la Comisión de Educación, y ya se hizo referencia. Debo entrar inmediatamente, señoría, a lo que son los proyectos. Y el proyecto emblemático, el caballito de pelea, si me lo permite a modo de licencia este ilustrísimo pleno, de la parte acusadora, es la arista 2, que se llama Danzas de mi Tierra. Y aquí debemos ser muy responsables y señalar que no se ha sido leal con este ilustrísimo pleno, porque hay una serie de información sumamente delicada que aquí se ha omitido, derechamente. Se ha dicho en la solicitud de desafuero, que entre paréntesis a lo que ya me referiré, no coincide con la acusación y no coincide con la formalización, son 3 documentos diferentes, no coincidentes. Se ha dicho que el señor Luis Vázquez, de quien mucho se ha hablado y se hemos escuchado en esta audiencia, que es mencionado, si se dieran el trabajo, señora Ilustrísima, de revisar cuántas veces es mencionado Luis Vázquez en estas 36 páginas, es mencionado 80 veces. Muchísimas más que la persona respecto de quien estamos discutiendo si puede ser desaforado o no. Y se dice respecto de Vázquez que él hizo todo en todos los proyectos, un tota in totum, él en el total, que él hizo la presentación, él hizo los proyectos, él logró la votación y él también luego hizo la rendición. Y la verdad es que eso es falso, derechamente eso es falso.
Danzas de mi Tierra no está compuesta por ninguna agrupación o grupo de mujeres cándidas con escaso nivel cultural, ingenuas, capaces entonces de ceder a las presiones oscuras de las personas que están imputadas en esta causa. Eso no es así. Porque estas personas, luego de la presentación del proyecto en el gobierno regional, y que debieron haber rendido dentro de los 15 días siguientes a la ejecución del proyecto, es decir, entre los meses de noviembre y diciembre del año 2011, debieron haber entregado toda la documentación relacionada con ese proyecto. Lo que hacen el día 6 de febrero del año 2012 es pedirle autorización al intendente regional, pidiéndole autorización para rendir el proyecto en un mayor plazo. No alcanzaban en 15 días, necesitaban más plazo. Eso fue el 6 de febrero. 6 días después de esa carta, que está llegada, por cierto, en la investigación, específicamente en el tomo 9 de esta larga investigación, 6 días después se consiguen una factura falsa. Una factura de fecha, insisto, 12 de febrero del año 2012, que se la piden a la señora Marcela Vázquez por un monto de 5.700.000 pesos, y en donde le piden que coloque que ella prestó servicios como productora. ¿Por qué? Porque necesitaban rendir el proyecto. Eso ocurrió 6 días después de haberle pedido autorización al intendente. ¿Qué ocurrió entre la fecha efectiva de rendición, 11 de julio del año 2014, 11 de julio del 2014 por estas mujeres, y esa primera carta en donde suplican que se les dé más plazo, que ya dije que fue el 6 de febrero del 2012, hubo una serie de insistencias por parte del gobierno regional para que rindieran proyecto. 4 de diciembre del 2012, el jefe de la División de Planificación se dirige a Danzas de mi Tierra y le dice, ya pues, rinda este proyecto porque está pendiente, o si no nos va a tener que devolver los 8 millones de pesos. No hubo respuesta. Al año siguiente, el 20 de mayo del año 2013, nuevamente se dirige el gobierno regional a la presidente Marcela López de la organización Danzas de mi Tierra. Ya pues, ¿cuándo va a rendir los 8 millones de pesos? Porque si no, voy a poner en antecedente al Consejo de Defensa del Estado de esta situación para que tome las acciones legales. Nada contestaron. Luego, al otro año, junio del 2014, visita a terreno a Danzas de mi Tierra. Ya pues, ¿cuándo va a rendir los 8 millones de pesos? Tercer warning, dirían los norteamericanos. Tercera advertencia. Se les notifica de esa situación en persona en el domicilio y luego por teléfono. Y dicen, momento, ya vamos a rendir, hemos tenido problemas con la documentación. Finalmente, como dije, desde el 6 de febrero del 2012 en que piden permiso, hasta el 11 de julio del 2014, finalmente entra el proyecto de rendición de cuentas. No lo hacen, no lo hace mi representado, no lo hace ninguno de los imputados, lo hacen ellas directamente en el gobierno regional. Y allí incorporan una factura, la número 21, que está en el tomo 9 de la investigación, por 5.700.000 pesos. La extiende Marcela Pilar Vázquez Aguirre. Actividades artísticas, entretenimientos y servicios de publicidad. Actividad artística deportiva, Olmué. Y una serie de otros documentos más. Cuando recibe el gobierno regional esta situación, con fecha 21 de agosto del 2014, al mes siguiente, le envía los antecedentes a la Fiscalía, al señor José Uribe. Está acá. Señor fiscal, hay una situación que pareciera ser que debe ser investigada, porque sería la utilización de una factura falsa. Le envían la rendición de todo el proyecto a esta Fiscalía Regional. Todo el proyecto. Memorándum, se indica el número, 21 de agosto del año 2014. También envían información a Servicio de Impuestos Internos, el gobierno regional. Y el 4 de septiembre del 2014, nuevamente se dirige el gobierno regional a esta gente de Danzas de mi Tierra. Y no le hace 1, 2 o 3, sino que le hace 15 observaciones a su proyecto de rendición. Ningún proyecto involucrado en esta causa tiene más de 1 o 2 observaciones. Ninguno. Este tiene 15. Y entre esos, por cierto, hace referencia a la factura. Se les notifica de las observaciones y hasta el momento ellas no habían hecho nada.
nada frente a esta situación en la Fiscalía. La Fiscalía lo que dice es que fue una desafortunada, siendo textual, conducta de la directiva de danzas. En este mismo edificio, señoría ilustrísima, se ha dicho por la Fiscalía Regional de esta región que el principio de objetividad de la Fiscalía se acaba cuando se presenta la acusación. Lo que ya es grave, pensemos en un juicio oral. Pero es que en esta causa nunca ha habido para nosotros principio de objetividad y por eso entendemos que hay una arbitrariedad. Porque estas señoras solamente se consideran en esta audiencia como testigos, como víctimas, como engañadas, como cándidas, como ingenuas. Y ellas no son cándidas ni ingenuas. Ellas fueron denunciadas por el gobierno regional el 8 de septiembre del año 2015. ¿Y qué es lo que hizo la Fiscalía? ¿Qué es lo que hizo? ¡Pah! Se sorprendió, dijo, una denuncia en contra de estas personas y son nuestros testigos. Al día siguiente, el 9 de septiembre del año 2015, le envía don José Uribe un requerimiento de información al intendente y le dice, por favor, envíenos todo el proyecto de rendición. ¿Y qué es lo que le dice el gobierno regional? Momentito, yo en agosto del año 2014 ya le envié todo, señor. El 8 de septiembre formulamos una denuncia y le volvimos a entregar todo, señor. Y usted ahora me está pidiendo que le vuelva a enviar los antecedentes con la rendición de estos proyectos. Entonces, algo no está mal. ¿Y qué es lo que hace la Fiscalía? Le toma declaración en calidad de imputadas a estas personas, recién en agosto del año pasado, y le toma y pide también como instrucción que entre los funcionarios de la PDI se tomen declaración entre ellos, funcionarios que le tomaron a su vez declaración como denunciantes a estas mujeres. Y estos funcionarios de la PDI se toman declaración entre todos ellos para decir que entrevistaron a los testigos que fueron a sus actividades, para decir también que revisaron la documentación. Y eso también para nosotros es grave, porque es falso. Esos funcionarios de PDI es imposible que hayan entrevistado a personas, porque esas personas no fueron acompañadas en ningún listado por las directoras de Danzas de mi Tierra. Ni tampoco se pudieron haber revisado la documentación, porque si lo hubiesen hecho, se habrían percatado que esa factura número 21 ni siquiera tenía timbre de impuesto interno. Entonces, si volvemos al inicio, si esta es una institución que significa un antejuicio en donde debemos analizar antecedentes serios, graves, verosímiles, esta investigación respecto del proyecto emblemático para nosotros no es seria, no es creíble y no es objetiva. Eso es lo que puedo decir respecto del primer proyecto muy someramente. Segundo, el segundo proyecto más importante de ellos es el proyecto número 8, que es el de seguridad ciudadana. Respecto al de seguridad ciudadana, aquí la lógica es totalmente distinta a lo que se ha querido hacer ver por la parte acusadora, de que habría un señor Urizar entregado en ventanilla, que no presentado, porque ahí hay una confusión, creemos de buena fe. Se dice aquí en este pleno, ilustrísimo pleno, que el señor Urizar presentó proyectos, y eso es falso. Porque lo único que habría hecho, si que se logra acreditar, es la entrega material en ventanilla de una hoja que dice Proyecto X, que están algunos de ellos en la solicitud de desafuero. Es entregado, que no presentado. En este proyecto número 8 del listado de proyectos de seguridad ciudadana, por 28 millones de pesos, no entregó en ventanilla mi representado. Ninguno de los imputados aquí realizó el proyecto. Y la deliberación respecto de este proyecto también fue distinta. Hay un acta que es de la Comisión de Admisibilidad que estudió este proyecto de manera absolutamente imparcial, ajena a cualquier interviniente en esta causa, compuesta por personas de absoluta confianza del intendente, máxima autoridad del momento. María Teresa Blanco, jefe de División de Análisis y Control de Gestión. El jefe de la División de Administración y Finanzas, Sergio Núñez en su momento. Un funcionario designado por el Consejo Regional de Valparaíso. Y por último, el Coordinador Regional de Seguridad Pública. Coordinador Regional de Seguridad Pública, don Leonardo Olmos. Y en esa acta se analizan todos los proyectos de seguridad ciudadana que fueron incorporados, que fueron presentados el año 2012. Y se dice, sector público ingresaron 28 proyectos, y en el sector privado entraron 55 proyectos. Hay un listado de requisitos que fueron chequeados. Y finalmente, dice el acta, solo cumplieron todos y cada uno de los requisitos exigidos 4 proyectos, bajo el siguiente detalle. Y ahí está ese proyecto. ¿Intervino alguno de los
imputados en esta causa en aquello, no. Pero es que hay un hecho más. Esa famosa comisión de admisibilidad que dice que estudiaron acuciosamente estos proyectos, nunca existió. Y eso no es resorte de mi representado ni de ninguno de los imputados en esta causa. Nunca existió. Y hay una declaración policial que presta el señor Olmos Castro, recordemos, el coordinador regional de seguridad pública, donde él declara que María Teresa Blanco, mano derecha del intendente de la época, el señor Celi, le dijo que no tenían tiempo para reunirse, que no había ningún problema y que esto ya estaba resuelto. De nuevo, seriedad, verosimilitud, objetividad en la investigación, nos parece que no lo hay. Y no hay ningún antecedente concreto que pueda vincular al señor Urizar en el proyecto número 8 relacionado con la seguridad ciudadana. No lo hay. ¿Qué ocurre, señorías ilustrísimas, con los demás proyectos? Los demás proyectos tienen una serie también de comentarios que nosotros podemos hacer. Si me permite, se me perdió en la solicitud de desafuero hay una serie de imprecisiones en torno a tales proyectos. De partida, las aristas en que se vivía esta causa no coinciden con la formalización. En la formalización se dice arista 1 Doña Anita, y aquí se habla de Doña Anita y otro tipo de paseos, y en la acusación se habla de Doña Anita y paseos por el día. En los tres niveles, en los tres documentos no coinciden los nombres de las aristas. Y no solamente ese que podríamos llamar un error formal, quizás si le diéramos a modo de licencia a la contraparte, sino es que hay problemas también con la calificación jurídica. Porque ya adelanté que si revisamos la formalización, la acusación y en la solicitud de desafuero, la calificación jurídica que se hace no coincide. Y no se trata de decir simplemente que iura novit curia. Muéstranos los hechos para que usted, señor ilustrísimo, el tribunal que corresponda, nos diga el derecho. Es que aquí hay un problema más profundo que es de indefensión y de debido proceso. Porque si a mí me formalizan como autor y a los demás como cómplice, yo estructuro una teoría del caso de una determinada manera. Pero si luego en la solicitud de desafuero somos los tres coautores del 15 número 3, la cosa cambia bastante. En la solicitud de formalización, el señor Urizar fue formalizado como único autor, único. Y los otros son cómplices en las dos aristas, que cambia una de las dos personas. En la acusación mi representado es 15 número 1 y los otros son 15 número 3. Y en la solicitud de desafuero son todos 15 número 3, todos coautores. Y no solamente cambia la participación, sino que cambia también el grado de desarrollo del ilícito. Además, se dice en la formalización que están consumados. En la acusación también se dice que están consumados, pero aquí nos dijeron: Danzas de mi Tierra lamentablemente se frustró. No pudo obtenerse esa suma de dinero por genes. Y dice entonces que está frustrado la solicitud de desafuero. Algo que es novedoso para nosotros. Porque si se revisa la acusación y se revisa la formalización, dicen ellos que todos estos hechos están consumados. Y para nosotros eso también es otro argumento de la falta de seriedad, la falta de credibilidad y la falta de objetividad en el actuar. Respecto de los proyectos, señorías ilustrísimas, no, me puedo informar con todo respeto del tiempo. Le quedan 10 minutos. Gracias. Con respecto de los proyectos, mucho se ha hablado aquí de una reevaluación, y de que habría tenido injerencia mi representado respecto de funcionarios del gobierno regional. Nosotros eso no lo aseveramos, no consideramos que se encuentre acreditado. Habrían dichos de un funcionario respecto de mi representado, que tiene el mismo peso en cuanto a su declaración como un ciudadano, es un ingeniero químico, viudo, que goza de irreprochable conducta anterior. Él dice que no hubo solicitud alguna. En esta causa no hay correos electrónicos, no hay transferencias de dinero, no hay escuchas telefónicas, aquí no hay memos. Se revisaron cuentas bancarias de Urizar, no hay nada. Entregó voluntariamente a la defensa del señor Vázquez todas sus cartolas entre el año 2008 y 2014. Y a diferencia de lo que se dice allí,
No hay por la contraparte, no hay ningún argumento que pueda decir concluyentemente de que hubo una transferencia de dinero, porque además lo han dicho aquí mismo. El dinero supuestamente defraudado nunca llegó a las manos de Urízar. Lo que él habría hecho es poder apersonarse en este centro de eventos Doña Anita, que tiene en la investigación cerca de 1.200 facturas entregadas a organismos públicos, porque muchas actividades públicas se han hecho y se siguen haciendo en el centro de eventos Doña Anita. ¿Y él qué es lo que hacía? Él podría haber llegado por el artículo 36 de la LOC 19.175 a fiscalizar. Podría haberlo hecho, hubiera un antecedente. Pero aquí no vamos a tratar de tapar el sol con un dedo. Todo político necesita ser conocido, todo. Si uno no es visto, no existe. Por eso hay tantas disputas respecto de minutos de radio, de televisión, de prensa. Yo no me voy a poner a discutir sobre lo que se dijo por la contraparte de la prensa en esta causa. Me parece que este estadio procesal es algo más elevado que eso. Político que no es conocido no puede tener ninguna chance, ningún futuro. Se ha dicho que él era candidato, se dice que ha sido precandidato, pero a ese entonces él era un core, él era un consejero regional, no era otra cosa. Tanto así que la Contraloría General de la República no habla de la presencia de candidatos políticos a los proyectos rendidos, simplemente, de manera objetiva, dice actividades con participación de autoridades. Solo eso. Y Urízar era una autoridad, era un core. Él renuncia, y hay otro error allí de la solicitud de formalización, porque lo plantea en noviembre del año 2011, página 4, renunció al cargo consejero. Si no fuéramos leales, a nosotros nos sirve, porque ya dejaría de ser funcionario público para todos los demás proyectos a partir de esa fecha. Pero no jugamos de esa manera, señor Ilustrísimo. Y este señor renunció en noviembre del 2012. ¿Qué candidato existía a esa fecha? ¿Qué precandidato existía a esa fecha? Nadie. Él no era candidato a nada. Porque las primarias del PS se hicieron recién el 4 de agosto del 2013, más de un año después. Las parlamentarias se hicieron el 17 de noviembre del 2013, más de un año después. Y es más, hubo una modificación que tampoco se ha comentado sobre la elección de los core, que se hizo el 16 de junio del año 2013, en donde ya dejaban de ser electos a través de concejales, sino que pasaban a ser votación popular. De eso no se ha hablado nada. Entonces, ¿candidato a qué? Estas son conclusiones, son hipótesis, son conjeturas, respetamos a nuestros distinguidos contradictores, pero la verdad es que este señor no era candidato a nada. Entonces, si seguimos analizando los proyectos, me interesa, porque me queda muy poco, sobre la reevaluación. ¿Qué dicen los funcionarios de la DIPLAT sobre la reevaluación? Se mencionó a Jocelyn Córdoba, se mencionó también al jefe de la DIPLAT. ¿Y qué es lo que dicen estas personas? Esto era algo habitual, esto era solicitado por algunos consejeros regionales. Córdoba: es común que ciertos core entreguen siempre proyectos y pregunten por el avance de los mismos. Y también se dice que era posible que otros cores también hicieran las preguntas sobre este avance. Entonces, la petición de reevaluación no era algo excepcional, y allí insistimos que hay una arbitrariedad. Esto no era algo excepcional. Y con respecto entonces a los informes que voy a indicar. ¿Esto era algo excepcional? Pareciera que sí, de acuerdo a la parte acusadora, y la verdad es que no es. Por ejemplo, ¿qué proyectos sí estaban absolutamente fuera de base? Porque cada uno de los proyectos que tengo acá, y por favor que lo desvirtúe la contraparte si falto a la verdad, cada uno de ellos tiene una rendición aprobada del proyecto. Y la Contraloría dice que los fondos fueron destinados, en el informe 51, dice que fueron destinados a la ejecución de los proyectos. Pero hay otros proyectos que sí estaban fuera de base, y con esto voy a concluir. Gol Iluminado, dirigida por don Elías Figueroa. ¿Qué es lo que dice? Presentaron boletas de honorario y facturas por la suma de casi 20 millones de pesos, extendidos por sus familiares. Eso estaba fuera de base. Fundación Fillol, clínicas deportivas, tenis callejero. 4 situaciones. 1, proyecto que no se rindió. 2, a algunos proyectos de 400 personas fueron 190 y en otros fueron 160. 3, de los 68 millones de pesos entregados a ellos, 51, es la cuantía mayor que esta causa, 51 millones de pesos fueron pagados a los miembros de Fame Sport, que fueron quienes ejecutaron esos proyectos.
¿Y quién es FAME Sport? Presidente, vicepresidente y tesorero son los tres hermanos Fillol Durán, que todos nosotros conocemos en esta causa. Entonces, nosotros planteamos aquí que hay una arbitrariedad, porque si esto estaba absolutamente fuera de base, impedían las bases contratar a familiares, ¿eso es delito o es un problema administrativo? Nosotros creemos que es algo administrativo y no penal. Y un detalle que también se ha omitido, aquí había una letra de cambio que tenía que entregar cada organización. Bueno, y si el proyecto no se rindió, o se rindió solo a medias, que son muchísimos, entonces, ¿por qué no se hace efectiva la letra de cambio? Me pregunto yo, señoría ilustrísima, para no tener que entrar a asuntos penales. La Contraloría dice respecto de la reevaluación, y que está contenido en el informe de la Cámara de Diputados, que no hubo 1, 2 o 3, como aquí se ha dicho respecto de las reevaluaciones. ¿Sabe, señoría ilustrísima, cuántas reevaluaciones hubo el año 2014? 40, página 97 del informe especial de la Cámara de Diputados. ¿Saben, señorías ilustrísimas, cuántas reevaluaciones hubo en el 2013? 70. Entonces, ¿por qué respecto de Urizar, que hizo un salto cuántico de core, pasó a diputado? Y muy poca gente lo hace, y sobre todo sin padrino, y que dejó a muchos heridos en el camino, entre esos el señor Mario Pérez, que fue su rival y que ahora declara descarnadamente en contra de él. ¿Cuántas personas hacen eso? Muy poco. Pero solo lo hizo él, y no estamos jugando al empate, por favor. No, sino que esto no es delictivo, esto es algo irregular, es una organización defectuosa, tal como lo dijo el informe de la Comisión Política. Y es por esta circunstancia, y hay muchas más, señorías ilustrísimas, pero en 30 minutos me creerá que 5.000 fojas es imposible resumirla, nos hacen concluir que no hay antecedentes serios para dar cuenta de antecedentes suficientes de la entidad para alterar la correlación de fuerzas políticas en nuestro Congreso Nacional, y que se estaría distorsionando artificiosamente la representación popular, si es que se da lugar al desafuero. No es a Urizar a quien estamos defendiendo acá, es al electorado. El Instituto del Desafuero, y con esto termino, realmente a quien representa es al electorado, para que este señor pueda cumplir con su mandato, y las 31.320 personas que votaron a su favor, que no necesariamente son todas del PS, puedan ver en él al menos la conclusión de este periodo parlamentario que él legítimamente ganó y que el CERVEL autorizó, de acuerdo a lo que también está en la rendición de cuentas de ese proyecto. Muchas gracias por su atención. La causa queda en acuerdo, se pone término a la audiencia.